Les saludamos desde Su TV, Canal 15, este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. En esta ocasión tenemos el placer de tener nuevamente al director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, recientemente reelecto de esta universidad, don Max Soto, quien me va a hacer algunas preguntas sobre el entorno global y yo le voy a preguntar luego sobre el contexto de la economía costarricense en este año. Regresamos. Como les anunciábamos, vamos a conversar sobre el contexto global y le pediríamos a don Max que conduzca esta parte del programa. Muchísimas gracias, don Juan Rafael, por la invitación y es un placer siempre estar aquí compartiendo este importante programa. Yo creo que lo importante aquí es tal vez ubicar a Costa Rica dentro del contexto global, ¿verdad? Dado que es una economía muy pequeña, muy abierta y lógicamente dependemos en mucho de lo que ocurra y acontezca en otros países, ¿verdad? Sobre todo en la parte norte de Estados Unidos, lo que ocurre en Europa y también, por supuesto, en el bloque de los países emergentes. Pero tal vez podríamos focalizarnos primero, don Juan Rafael, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo a raíz de la reelección del presidente Barack Obama y los problemas que enfrenta ese país para despegar nuevamente después de la crisis que ya lleva varios años y las restricciones fiscales, ¿verdad?, que enfrenta ese país, los problemas que todavía tiene que resolver ahora en enero para luego pasar, digamos, al bloque europeo. Bueno, dos consideraciones muy puntuales sobre el caso de Estados Unidos. La primera es que en el tema fiscal, la situación en realidad es más una circunstancia política que una circunstancia económica. ¿Qué quiero decir con eso? El Tesoro de los Estados Unidos tiene los pasivos, o sea, la capacidad de endeudarse más poderosa del mundo, de manera que, y aún a tasas muy bajas, porque la política de tasas de interés ha implicado que esa deuda se coloca a tasas muy bajas y sin embargo se sigue colocando. Entonces es un sujeto de crédito el gobierno de los Estados Unidos y la respuesta es sí y por mucho. Aquí hay un problema que conviene decir lo que es en el mediano y el largo plazo no se puede seguir endeudando y en algún momento tiene que hacer algún tipo de corrección, pero en general esto es en el largo plazo. En el corto plazo, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno de los Estados Unidos, como cualquiera, no puede endeudarse, gastar o recoger impuestos si el Congreso no le autoriza. Y entonces, el hecho de que el presidente no tenga una mayoría en el más tributario de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, significa que tiene un problema de convencimiento muy importante. Sin embargo, y esto es muy interesante, después de tener un ministro de Hacienda que era un experto en banca y un experto había sido el presidente del Banco de la Reserva Federal, la oficina de Nueva York, que es la central del ámbito financiero, pone ahora como nuevo ministro de Hacienda a su asesor personal.
¿Y por qué su asesor personal? Porque es el que ha estado negociando con el Congreso, negociando con los distintos grupos. Entonces, parece entenderse que la lectura de Obama es política lo que se requiere para ir adelante. ¿Quiere decir esto que los gastos del gobierno de los Estados Unidos se van a duplicar, se van a triplicar en los próximos 4 años? No, se van a mantener razonables, pero en mucho el estrangulamiento fiscal era una cosa que le daba mucho material a los periodistas y a los medios, pero y sí podía darse un problema porque el Congreso podía bloquear, pero esto era como el bloqueo en una de las calles de Costa Rica, que ahora se ha vuelto muy, muy corriente. Era un bloqueo, no era una realidad específica. Por el otro lado, la segunda cosa es que la economía de Estados Unidos va a mantener lo que don Eduardo llama el nadadito de perro, crecimiento de 1, 2, 3%, hasta que salga de las consecuencias de una crisis en el sistema financiero que ya tiene 7 años. Le quedan más o menos 3 años para poder reflotar. Una de las características de las crisis del sector financiero son esas. Tarda mucho en repararse. Cualquier sector donde se da la crisis tiene el efecto de que los otros sectores le ayudan y le jalan. Cuando la crisis se da en el sector financiero, no hay sector que jale al sector financiero. Y él más bien jala para abajo a los otros. Y entonces esa es una característica. Uno no puede esperar que ni este año ni el año que viene la economía de Estados Unidos crezca 5%. Y como es una economía tan grande, tiende a jalar las otras economías del mundo un poco hacia abajo. Pero en una etapa positiva de crecimiento. Perfecto. Y pasando un poco a la parte europea, brevemente tal vez, digamos que ha estado en una situación de estancamiento y con problemas serios, sobre todo de deuda, ¿verdad?, de algunos de los miembros. ¿Qué podríamos esperar este 2013? Yo mucho diría lo mismo, pero los europeos no lo entienden, y sobre todo los alemanes. Uno no espera que ningún gobierno pague su deuda. Lo que espera es que le dé servicio. Y ninguno de los gobiernos, había algunas dudas con el caso de Grecia, pero en todos los demás casos no había un problema de que el sujeto de crédito, o sea, los gobiernos de la Unión Europea, no podían pagar. Ahora, la disciplina que se buscó como un elemento, y por cierto, en la construcción del euro, esto de darle credibilidad a una moneda que se habían sacado de la manga, significa, es decir, con empezar este siglo apareció el euro. Entonces, no es como la libra esterlina que debe tener 200 años o más, no. Es una moneda muy nueva y entonces había que darle credibilidad y entonces yo creo que ahí hubo una exageración. ¿Dónde lo veo? En Japón. El nuevo gobierno de Japón dijo, mire, ¿sabe qué? Esto de que venimos con una inflación de -1 y con un crecimiento de cuando crecemos mucho, crecemos 1%, pero casi siempre crecemos 0 o nada, se va a acabar y lo que tenemos que hacer es dar un empuje para adelante. Si los europeos le robaran al primer ministro Abe de Japón ese discurso, empezaría a ocurrir bastantes cosas. ¿Va a ocurrir? Yo creo que no, porque la política, de nuevo, la economía, al igual y todavía más importante en Europa que en el caso de Estados Unidos, es la política la que va llevando a la economía, no es la economía la que va llevando a la política. Y yo no quiero decir, yo no quiero hacerle propaganda a la economía, dado que usted y yo estamos aquí, don Max, pero me parece que si usted lo tiene a bien, tal vez le podemos pedir al canal que nos dé un mensaje que esperamos tal vez tenga tanta política como lo que decíamos del entorno global, y nosotros regresamos.
continuamos, amigas y amigos, conversando sobre el entorno de la economía nacional y global. Ya don Max me hizo preguntas sobre el entorno global y ahora el preguntado se vuelve el preguntón y yo le quiero preguntar sobre este nuevo pronóstico del instituto que bajo su dirección se ha iniciado como un activo importante de la Universidad de Costa Rica y del instituto y que va cobrando, al igual que el euro, aunque no tiene los 15 años a los cuales el euro se va aproximando, pero sí va tomando prestigio, va tomando exposición y va tomando éxitos en cuanto a los pronósticos pasados. Por favor, don Max. Gracias, don Juan Rafael. La economía en el 2013 la vemos creciendo a un ritmo similar al del año anterior y al de los 3 años anteriores, digamos a un ritmo entre 4 y 5% dentro de ese contexto internacional al que usted hacía referencia, que no muestra muchos cambios respecto del año anterior. De manera que la economía, la actividad económica como un todo la vemos alrededor del 4 a 5% con leves cambios dependiendo de ciertas circunstancias y la forma en que se atiendan, sobre todo en materia de política monetaria. Es decir, creemos que el problema tal vez más importante en este momento constituyen los flujos de capital hacia el país que han tenido lugar y se han intensificado, sobre todo a partir de septiembre del año pasado. Eso pues plantea un problema serio para una economía pequeña que tiene ciertos desequilibrios que generan esos flujos. No podemos hablar aquí como que los flujos o quienes inician esos flujos son los malos, ¿verdad? Sino que de esos flujos se dan simplemente porque hay circunstancias para que se den. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Bueno, el diferencial de tasas de interés, por un lado, ¿verdad? Que constituye un premio importante para los inversionistas para invertir en colones, ¿verdad? Tal vez, no, Max, si en eso quiere ser muy explícito, algunas de las amigas y amigos que lo están escuchando a usted no son como sus estudiantes de economía que ya tienen una iniciación, de manera que ese diferencial de tasas de interés, si lo quiere hacer muy explícito, yo creo que ellas y ellos se lo agradecerán. Sí. No, y me parece que es muy importante tipificarlo, ¿verdad? Porque ¿por qué alguien de afuera, de Estados Unidos, pensaría en traer dólares a Costa Rica e invertirlos en colones? Bueno, solo si eso le genera una ganancia con respecto a quedarse con sus dólares en Estados Unidos. Bueno, veamos la realidad. Las tasas de interés en Costa Rica estaban a niveles del 11% incluso, ¿verdad? En el año pasado. Y entonces, si eso lo combinamos con una tasa de cambio, digamos, con un precio del dólar muy estable, alrededor de 500, pues entonces alguien que allá en Estados Unidos se gana un 1%, puede traer esos dólares, cambiarlos a colones, tener intereses del 11%, volverlos a cambiar después en un año o menos a dólares a 500 y ganarse pues esa diferencia de entre 1 y 11%. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Cuál ha sido la reacción para poder controlar o reducir, ¿verdad?, ese influjo de dólares
que genera inestabilidad macroeconómica, ¿verdad? Porque el Banco Central tiene que comprar todos esos dólares excedentes y eso lo hace emitir colones que presionan a la inflación, ¿verdad? Al costo de la vida. Entonces, las medidas han sido fundamentalmente tres. Uno, un proyecto para tratar de controlar, de reducir el capital de corto plazo que viene al país. La segunda medida muy importante fue una presión política de la presidenta sobre los bancos del Estado. Y la tercera medida, digamos, fue un cambio en la metodología del cálculo de la tasa básica por parte del Banco Central. Esas tres medidas me parece que han tenido un impacto importante y hemos visto ya, de hecho, una reducción desde el 11% que estuvo a 8,60 en la tasa básica. Eso es muy importante. ¿Es suficiente? Bueno, nos parece que efectivamente, digamos, si la tasa de interés pudiera regresarse a niveles entre 7 y 8% durante este año, eso reduciría en mucho el incentivo de invertir en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, veámoslo así. Tal vez un detalle, don Max, que le iba a pedir, dada la claridad con que explicó la otra cosa, es ¿por qué no le explica a las amigas y amigos qué es la tasa básica pasiva y en qué les afecta? Sí, la tasa básica pasiva es un promedio de las tasas que cobran los bancos y el sistema financiero, digamos, la que pagan los bancos por depósitos que las personas hacen a un plazo, digamos, de aproximadamente 6 meses. Entonces, esa tasa la usan los bancos, y cualquiera que ha hecho un préstamo lo sabe, para fijarle la tasa de interés que tiene que pagar. Entonces le dicen, usted tiene que pagar la tasa básica más 2, más 3 puntos porcentuales, más 5 puntos porcentuales, de manera que conforme la tasa básica cada semana se modifica, así se modifica también la cuota que debe pagar la persona, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora, volvamos a por qué creemos que si la tasa se reduce entre 7 y 8%, que creemos que es posible, ¿verdad? Se reduciría en mucho el flujo de capital hacia Costa Rica. Bueno, Costa Rica acaba de colocar eurobonos en el exterior a una tasa de 4,25. Quiere decir que hay inversionistas del exterior que están dispuestos a colocar sus dineros en Costa Rica, en deuda de Costa Rica, a esa tasa, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos hacemos este ejercicio, bueno, una persona, ¿por qué en lugar de invertir en dólares en esta emisión de Costa Rica, habría de traer sus dólares, convertirlos a colones, invertirlos en colones y después volverlos a convertir a dólares para sacarlos? Bueno, solo si eso le produjera una ventaja también, una rentabilidad mayor, ¿verdad? Pero pensemos, si cualquiera que trae dólares a Costa Rica y los cambia a colones y después los vuelve a convertir a dólares, tiene que pagar los 10 colones del diferencial cambiario, es decir, lo que le compran uno al vender un dólar a un banco le dan, digamos, 500 y al comprarlo le dan 500, lo compran 510. Bueno, esos 10 colones representan 2%, ¿verdad? Entonces, si uno le suma a los 4% que recibe la persona, 2, ya vamos por 6, ¿verdad? Y si a eso le sumamos el riesgo cambiario, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que en lugar de en 500 esté en 510 o 515, eso le sumaría a uno otro punto o 2 puntos de acuerdo a las expectativas de que registra el Banco Central, ¿verdad? De manera que ahí estamos ya entre nuevamente 7 y 8%, ¿eh? Por eso digo que estando la tasa básica entre 7 y 8%, el incentivo para traer inversiones de corto plazo a Costa Rica se reduce en mucho. Y eso entonces le da un margen mucho mayor al Banco Central, ¿verdad? De manera que volviendo al pronóstico, en producción es alrededor del 4 o 5%,
pero las otras variables muy importantes para las personas, que son la tasa de interés, esta famosa tasa básica a la que hicimos referencia, y la inflación, van a depender mucho de la respuesta del Banco Central a ese influjo que ya se dio, al que podría reducirse si las tasas se reducen, y otra cosa importante, a la deuda externa del gobierno. Estos eurobonos están en este momento en el Banco Central. Parte de esos eurobonos se van a usar para pagar un vencimiento que tiene deuda externa del gobierno de 270 millones, pero el resto lo va a usar el gobierno en colones. Eso entonces el Banco Central en algún momento tendrá que convertirlo a colones y eso va a presionar un poco también a lo que se conoce como la inflación. Entonces, dependiendo de si el Banco Central vuelve a neutralizar parte de esa emisión, captando y compitiendo con los bancos, eso va a tener un efecto sobre la tasa de interés y sobre la inflación. ¿Cuál sería el pronóstico? Bueno, básicamente en dos escenarios. Si el Banco Central no esteriliza, es decir, si hace una política un poco menos apegada a la meta de inflación, entonces la inflación podría rondar entre, a juicio nuestro, de acuerdo al pronóstico, entre digamos 6 y 7%, que está fuera de las metas que ha anunciado el Banco Central hasta el momento. Pero si el Banco Central actúa, ¿verdad? Retirando parte de esos colones de la emisión, digamos, de la deuda externa, podríamos tener una inflación que está dentro del rango del Banco Central, que sería entre 5 y 6%. Entonces, ese panorama nos parece que es bastante viable, de ser una inflación todavía dentro del rango del Banco Central, con un crecimiento del 4 a 5%, y una tasa de interés entre el 6 y 7%, perdón, entre el 7 y el 8%. Ese nos parece que es posiblemente el panorama más probable, ¿verdad?, para este año. Y sobre algunos de los sectores, ¿tienen alguna particularidad que en el pronóstico destacaron? O la otra pregunta que de una vez se la doy para que tenga un espacio, es un poco, también el instituto maneja una encuesta con los empresarios y me parece que es posible que algunas de esas cosas usted las quiera comentar. Sí, efectivamente, don Juan Rafael, eso es muy importante porque aparte del pronóstico, que es lo que nosotros creemos que puede ocurrir bajo ciertos escenarios, hacemos esta encuesta, ¿verdad?, que lo que refleja es las expectativas del sector empresarial, es decir, qué es lo que los empresarios esperan hacer con sus empresas, ¿verdad? Es importante que no se les pide a ellos que pronostiquen qué va a hacer el Banco Central, ni mucho menos, sino qué decisiones piensan tomar ellos o qué esperan que va a ser el desempeño de su empresa en el siguiente trimestre. Eso es exclusivamente para el primer trimestre del año. Y ahí lo que nos llamó la atención es que el nivel de expectativas o de optimismo, digamos, del sector empresarial está bastante bajo, ¿verdad? Es más, el índice que calculamos con base en esa encuesta es el más bajo de los últimos 12 trimestres a los que tenemos medición, ¿verdad? O sea que está muy, muy cerca del nivel de neutralidad, donde se vuelve ya el optimismo, pesimismo. Por supuesto que hay diferencias entre los distintos sectores, ¿verdad? Pero digamos, también intervienen los factores estacionales, ¿verdad? Entonces el comercio, por ejemplo, ya ahora tiene una visión menos optimista que en la del diciembre. La construcción al revés, ¿verdad?, tiene una visión un poco más optimista. Pero, digamos, en general podríamos decir que no hay grandes cambios en cuanto a la contratación de personal, ¿verdad?
sea, porcentajes relativamente similares a otros trimestres se revelan en esta encuesta. Lo mismo que en ventas, siempre se hace evidente una preocupación importante por el tipo de cambio, ¿verdad? Sobre todo en el sector exportador, que ya ha visto pues, prácticamente 6 años con el mismo tipo de cambio nominal, ¿verdad? Y un tipo de cambio real, digamos, mucho más alto, que los afecta sin lugar a dudas, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, le vamos a pedir a las amigas y amigos que nos acompañen la próxima semana en los mismos espacios y circunstancias en las que nos hicieron el favor en esta. Les pedimos que se queden con este canal que es de ustedes y adelante con sus trabajos humanos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden.